En esta particular serie de lecciones que estamos llamando un líder como Jesús, estamos viendo a Jesús como un líder y casi siempre pensamos en él en términos espirituales, pero en esta ocasión lo veremos como un líder. Y en esta lección en particular que estamos llamando la comunicación de Jesús, hablaremos de su estilo de enseñanza y de comunicación, la forma en que podía hacerlo de manera tan efectiva. Como versículo utilizaremos Mateo capítulo 5 versos 1 y 2. Viendo la multitud, él, es decir, Jesús, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, y es así como comienza lo que llamamos el sermón del monte, y vienen las bienaventuranzas. Me encanta estudiar, me gusta mucho estudiar la forma en que Jesús se comunicaba y hablaba. Y había momentos en el que él predicaba, y ambas son importantes, la prédica y la enseñanza. Y bueno, yo vengo de lo que llamamos la vieja escuela, he estado aquí mucho tiempo, y cuando era un joven predicador, oh Dios, luchaba mucho porque veía tanta necesidad en la enseñanza. Pero en ese tiempo no les interesaba la enseñanza, solo querían a un evangelista que encendiera el lugar. Y recuerdo cómo mi esposa me decía con tanta sabiduría, ellos no quieren enseñanza, lo que ellos quieren es que prediques como un evangelista. Y yo decía, pero esto es lo que necesitan, y me decía, puede ser, pero no es lo que ellos quieren, y estás frustrándolos. Y ella tenía la razón, como siempre. Pero estoy tan agradecido de que ha habido un cambio radical en la iglesia el día de hoy. La enseñanza se ha convertido en algo muy aceptable en esta época, es parte de nuestra vida en la iglesia. Y para abrir esta lección quisiera comenzar con pensamientos introductorios. Él no tenía diapositivas ni tenía las herramientas electrónicas que nosotros tenemos hoy en día, las herramientas de comunicación actuales, pero lo hacía tan bien, tan eficazmente, sin la ayuda de herramientas electrónicas. De hecho, y hablando de la forma en que podía enseñarle a la multitud, a las masas, Jesús le hablaba literalmente a miles de personas a la misma vez. ¿Cómo lo pudo hacer? Escogiendo sabiamente anfiteatros naturales. Por ejemplo, la escritura que les acabo de leer, y es una de las razones por la que escogí este versículo, porque cuando Jesús estaba sentado, sus discípulos vinieron a él y comenzó a enseñarles. Ahora, si alguna vez puedes ir a esa parte en particular de Israel, en el mar de Galilea, en lo que hoy se conoce como el Monte de las Bienaventuranzas, en la cima de este monte, el Monte de las Bienaventuranzas, parece un anfiteatro natural. Y las personas podían simplemente sentarse y cuando Jesús estaba sentado en la cima y hablaba, todos podían escuchar, por la acústica natural. Otra cosa que él hacía era usar la costa de manera muy eficaz. ¿Recuerdas la ocasión en que la escritura dice que la gente se acercaba y hasta lo presionaba? Nunca lo entendí hasta que llegué a ir a la India. Estando en la India, por fin pude comprender a qué se refiere la escritura. La gente no quiere ser grosera, solo están intentando que ore por ellos y que los toque. Y continuaban acercándose y presionando hasta que estaba en la parte de atrás de la plataforma. Una plataforma alta de unos 2.44 metros. Y era tal la presión de la multitud que yo no podía ni respirar, no podía respirar. Y yo solamente alcé los brazos y unas personas me subieron a la plataforma. Tal era la presión de la gente que se acercaba. Y por fin pude comprender qué significa esto de presionar. La gente presionaba a Jesús y luego le hizo señas a Simón Pedro para que le acercara el bote. Tráeme tu bote, Pedro. Y esto creó un anfiteatro natural perfecto. Y así podía enseñarles porque las ondas sonoras rebotaban en el agua y así la gente podía escuchar. Y Jesús fue capaz de hacer esto con eficacia. Y en esta lección yo quisiera hablar de las técnicas de enseñanza de Jesús. Las cosas que él hacía que nos ayudan a recordar todo lo que él enseñó aquí en la tierra. Y lo primero que quiero mencionar es que él usaba historias. Jesús era un narrador experto. Y Jesús usaba historias y siempre comenzaba con cosas que la gente pudiera comprender. Y esto es importante. Yo he viajado por todo el mundo predicando el Evangelio de Jesús y esta es una de las razones por las que me encanta usar historias del Antiguo Testamento.
porque ilustran verdades espirituales. Y una vez que termino de contarles la historia, puedo decirles qué significa la historia. Y esta es una forma fácil de comunicarse. Jesús lo hizo así. De hecho, se nos dice que no podemos aprender absolutamente nada a menos que lo edifiquemos en algo que ya sabemos. Algo que ya hayamos aprendido, podemos añadirle cosas nuevas. Así que Jesús hacía uso de las cosas naturales y a estas les añadía lo sobrenatural. Tomaba las cosas naturales y explicaba las verdades espirituales en ellas. Jesús siempre hacía lo mismo, llevaba a la gente delicadamente desde lo conocido hacia lo desconocido. Y esta es una forma muy sabia de enseñar. Y como he dicho, una de las mejores maneras en que podía hacerlo era contando historias. Hacía lo que algunos llaman ilustrar historias con palabras. Uno de los mejores predicadores que he conocido en la vida, quien ahora está con el Señor, ya ha partido, pero puedo recordar varios de sus mensajes que escuché hace 40 años. ¿Y cómo es que lo puedo recordar? Porque hacía cuadros maravillosos, ilustraba con palabras, y resultaba imposible olvidarlo. Y no podías olvidar el sermón por cómo ilustraba con palabras. Oh Dios, yo en verdad intento hacerlo lo mejor que puedo, intento mejorar, pero esto verdaderamente es un don que tienes. Es una de las razones por las que utilizo diapositivas, porque tendré una imagen en mi cabeza. Pero si puedes encontrar la manera de darle a la gente una imagen, y yo intento con las diapositivas, porque se nos dice que el 40% de las personas aprenden de manera visual, y significa que si solo les das palabras, un texto solamente son palabras, no significa mucho, pero si les muestras una imagen, entenderán. Y como esta era una sociedad agrícola, Jesús empleaba bastantes ilustraciones campesinas, y era debido a la cultura. Por supuesto, Jesús no contaba con los medios electrónicos que tenemos el día de hoy, pero si él hubiera tenido estos medios, estoy seguro que hubiera usado una computadora, hubiera usado ilustraciones, cosas con las que podríamos relacionarnos en este mundo actual. Y esta era una de sus técnicas de enseñanza. Lo segundo en lo que quisiera concentrarme es que Jesús usaba enfoque. ¿Enfoque? ¿A qué me refiero? A que sus historias siempre tenían un solo punto principal. Ahora, siendo un maestro, esta es una de las cosas que me hacen alargarme y puedo quedarme ahí. Y es una de mis debilidades en este estilo de educación que yo uso, porque siempre intento comunicar demasiada información. Es uno de los problemas que tenemos hoy en nuestro mundo actual, y este es que existe una sobrecarga de información. Jesús no lo hacía así. Él contaba historias que tuvieran un solo punto. Y él se aseguraba de que la gente comprendiera ese único punto. Ahora, al usar esta técnica, ayudaba a las personas a recordar lo que él decía. ¡Oh, Dios! ¡Qué vergüenza que tantos predicadores, para cuando ya llegaste a tu casa, se te olvidó todo lo que el predicador dijo! ¡Y qué desperdicio! No solamente un desperdicio de energía y de tiempo y de recursos, todas las cosas que son necesarias en el desarrollo de un mensaje, pero como intentamos comunicar demasiado, al final del día la gente ya habrá olvidado lo que les dijimos. Por ejemplo, pensemos en las enseñanzas de Jesús. ¿Recuerdas alguna historia en particular en que Jesús habló sobre un cerdo? Por supuesto que sí. La historia del hijo pródigo. Inmediatamente lo recordamos. Había un hombre que tenía 2 hijos y el hijo menor le dijo, dame mi herencia, y termina en el hato de cerdos. Y lo recordamos con tanta claridad porque tiene un enfoque. Y tenemos otro ejemplo. Hablemos sobre la historia que Jesús contó sobre las 10 monedas de plata y la mujer que perdió una. Ahora, en ese momento, en esa cultura, esta historia significaba más para ellos de lo que puede significar para nosotros. Pero es fácil que nosotros la recordemos porque se trata solo de 10 monedas de plata. La mujer pierde una, barre toda la casa, prende una vela y busca esta moneda por todas partes. Pero en esta cultura, ese era un regalo de bodas. Su cónyuge le había dado estas monedas cuando se habían comprometido.
Era un regalo de bodas y ahora ella, en su descuido, había perdido una de las monedas que el cónyuge le había dado cuando ellos se habían comprometido. Con razón la gente podía relacionarse tan rápidamente con lo que Jesús decía y recordar lo que Él les decía. Porque si la gente no puede recordar lo que decimos, ¿de qué sirve que digamos algo? Estamos perdiendo nuestro tiempo y su tiempo. Jesús no cometió este error. Jesús se enfocaba en un solo punto y abordaba este punto con excelencia. Ahora, una tercera cosa en la que veo que Jesús era un experto era usar la sorpresa. Sus historias siempre tenían bastantes sorpresas en sus finales. Cosas que no se nos habrían ocurrido. Por ejemplo, ya mencionamos el pasaje del hijo pródigo cuidando a los cerdos y luego decide regresar a casa. ¿Y cuál es la sorpresa? Su hermano mayor no estaba nada contento con que regresara a casa, para nada, estaba tan molesto. Y sus historias siempre tenían este gancho que te atrapaba y este punto que retaba tu conciencia. Porque la verdad es que la gente se vuelve perezosa en la forma en que piensa. Y a esto me refiero con ser perezoso en nuestra forma de pensar. Siempre queremos saber cómo va a terminar la historia que nos están contando. Simplemente es la naturaleza humana. Y siempre intentamos saltarnos y llegar a conclusiones. Pero con Jesús era muy difícil saltarse porque siempre ponía estas sorpresas en sus historias. Algo que de verdad no te esperabas, algo que no estabas anticipando. Ahora, ¿por qué lo hacía? Por muchas razones, pero esta es la principal. A él le gustaba usar la sorpresa para que las personas pudieran pensar. Y yo sé que a mucha gente pensar no es algo que necesariamente les guste, pero Jesús era un verdadero experto en hacer pensar a la gente. Es como poder lanzar un dardo a un tablero. Jesús usaba lo inesperado para atrapar la atención y era un experto haciéndolo. Por ejemplo, Jesús habló alguna vez de un hombre que contrató a algunas personas y les pagaba demasiado al día para que fueran a trabajar con él en su cosecha, en sus campos. Y luego regresa al mediodía y a las 3 y luego regresa a las 5 y solamente queda 1 hora en la jornada, pero también regresa y decía, vengan conmigo a trabajar en mis campos, necesito completar esta cosecha. Y al final del día, a los que habían trabajado solamente 1 hora les pagó exactamente lo mismo que los que estaban ahí todo el día. Les pagó lo mismo a todos. Así que cuando llegaron pensaban que les pagarían más. Pero Jesús le da un giro sorpresivo a la historia. Les pagó lo mismo a todos. ¿Y por qué hizo esto? Es como si lanzara un dardo a nuestra mente. Como mencionamos antes, es ese gancho que atrapa tu atención, para que así no puedas olvidarte. Y lo que hace este final sorpresivo, lo que provoca, era que la gente hablara acerca de esta historia. Jesús sabía que al darle un final sorpresivo, la gente hablaría. La gente va a contar esta historia a sus amigos. Van a compartir la historia con alguien más. Ahora, Jesús comprendía bien que nosotros recordamos las cosas de las que hablamos. Oh, que Dios nos ayude. Para llegar a ser un comunicador experto, para llegar a ser un comunicador excelente, así como Jesús, ser como Él, es un reto enorme. No es nada fácil. En verdad tienes que ponerte a trabajar, tienes que prepararte, tienes que hacer lo que puedas para llegar a ser un comunicador experto. Pero como Jesús era tan eficaz en su comunicación, nosotros seguimos recordando lo que dijo hace 2000 años. Seguimos hablando de estas historias. Los predicadores todavía las usan porque fueron dichas con una comunicación excelente. Que Dios nos ayude a aprender del estilo de enseñanza de Jesús. Ahora, este es el cuarto punto del que quiero hablar. En el estilo de comunicación de Jesús, su estilo de enseñanza, hacía uso continuamente de la repetición. No lo hacía porque ya no se le ocurría qué más decir. Y eso es algo que debemos cuidar como predicadores o maestros. No hagas uso de la repetición solo porque ya no tienes idea de qué más decir. Úsala con intencionalidad.
deliberadamente. Si vas a repetir algo, asegúrate de que sea por una muy buena razón. Se dice que la repetición es la madre de todo aprendizaje, y ya hemos dicho que todo lo que aprendemos simplemente se añade a algo que sabíamos con antelación. Es un hecho comprobado. Así que si usamos la repetición con sabiduría, estaremos enseñándoles, porque la investigación demuestra que recordamos las cosas que repetimos. Y es una de las razones por las que cuando escucho una buena historia, una buena anécdota, una buena ilustración o cosas así, me encanta compartirlo con alguien más tan rápido como pueda, porque cuando la comparto, me la estoy quedando, la puedo recordar. Esto es repetición. Por ejemplo, el abecedario. El abecedario lo aprendemos cuando somos niños, se los enseñamos a nuestros nietos cuando son muy pequeños. E incluso componemos bonitas canciones, A, B, C, D, E, F, G y cosas así. ¿Por qué le añadiremos melodías y cosas así? Porque esto va a ayudarles a recordar. Y eso es el abecedario. ¿Qué hay de las tablas de multiplicar? Muchos de nosotros la detestamos, ¿o no? Oh Dios, creo que esa es una de las razones por las que la educación moderna está fallándole a los niños y a los jóvenes, porque no se saben sus tablas de multiplicar y si algo le ocurre a su teléfono o su computadora no pueden ni darte el cambio. Y eso honestamente me parece bastante triste, que no se sepan sus tablas de multiplicar. Pero todo lo que aprendemos de matemáticas se basa en esto. Y aplica no solamente para las matemáticas o para las cosas del idioma. ¿Qué hay de la música? Por ejemplo, el villancico, Noche de Paz. ¿Alguien aquí ha cantado Noche de Paz? Claro que sí, en cuanto se escuchan estas palabras, Noche de Paz, Noche de Amor, ¿cómo es que lo recordamos? Lo sabemos gracias a la repetición. Porque ninguno de nosotros deliberadamente, intencionalmente, tuvo que sentarse y aprenderse Noche de Paz. Pero todos nos sabemos la letra de memoria, porque año tras año, en la época de Navidad, la cantamos. Y cantando esta canción año tras año, todos nos aprendemos la letra. Todos nos la sabemos. Y esto es lo que Jesús está haciendo. Él usa la repetición y repite las cosas que Él desea enfatizar. Las cosas que Él quiere asegurarse de que ninguna persona pueda olvidar. Él quiere afirmar todos estos conceptos en sus mentes para que luego las compartan. Y lo hace con la repetición. Y es una de las grandes herramientas que pueden usarse cuando los predicadores y maestros comunican el Evangelio. Cuando comunican a las personas las cosas importantes, las cosas que no quieres que olviden. Ahora hablemos de una quinta área. Una quinta área en la que Jesús era un experto de la comunicación. Y esta es haciendo preguntas. Él era excelente para hacerlo. Verás, una buena pregunta en el momento correcto es una herramienta invaluable en la enseñanza. Y es una de las cosas que no me gustan cuando me dirijo a una audiencia muy grande, y es porque así te encuentras limitado en la interacción que puedes tener con la audiencia. Puedes hacer un mucho mejor trabajo comunicando a un grupo pequeño porque tienes la interacción. Haz preguntas. Empújalos a hacer preguntas. Jesús era un experto haciéndolo. Usó un estilo de enseñanza que incitaba a la gente a hacer preguntas, como sus finales sorpresa. A ellos nunca se les habría ocurrido. O vaya si esto fue sorprendente. Y al hacer esto, incitaba a la gente a hacer preguntas. Así que lo primero que Jesús hizo con las preguntas fue responder a esas preguntas. Y este es un estilo excelente de enseñanza. Y respondiendo sus preguntas, que coloquialmente puede decirse poner el dedo en la llaga, sabe con lo que la gente está tratando. Por lo tanto, al incitar a la gente a hacer esto, a hacer preguntas, y él respondiendo, contestando sus preguntas, está comunicándoles la verdad de una manera que no podrán olvidar. Y el problema de muchos maestros y de muchos predicadores es
que hablamos de cosas de las que la gente ni siquiera está hablando. Estamos respondiendo preguntas que nadie está haciendo. Y como estamos respondiendo preguntas que absolutamente nadie hace, la gente no llega a reconocer, esta es la respuesta a mi necesidad. Necesitamos desarrollar medios de comunicación, cualquier cosa que necesitemos hacer en nuestra sociedad, porque nuestra sociedad es una sociedad de multimedios. Y es una de las razones por las que desde hace tiempo uso diapositivas y uso distintas herramientas electrónicas, porque debo hacerlo. Recuerdo hablar con mi esposa hace algunos años y le dije, necesito comprar las computadoras, necesito comprar los programas. Incluso en esos años tenía que cargar mi propio proyector, porque yo dije, si no aprendo a hacer esto, si no domino esta tecnología, dentro de 10 años no seré más que un viejo predicador. Pero si domino esta tecnología, dentro de 10 años todavía podré comunicar eficazmente. Y por eso lo hago. A mí me interesa el encontrar formas que me permitan comunicar para que la gente recuerde qué les estoy diciendo. Y lo que tengo que hacer es conectar con mi audiencia. Tengo que estar respondiendo sus preguntas. Y también conectar con ellos a través de las cosas de las que ellos están hablando. Esa es una de las razones por las que tenemos que estar conscientes de lo que pasa. Cosas de las que la gente habla. Para incluirlas en nuestros sermones. Recuerdo hace muchos años se dio la noticia de un terrible accidente en Inglaterra. Mucha gente falleció en este accidente costero. Hablo de los tiempos de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Al siguiente domingo, desde el púlpito, comienza a hablar de lo siguiente. Dolor, dolor. ¿Dónde está Dios en nuestro dolor? ¿Qué estaba haciendo? Estaba conectando con la gente y de lo que ellos estaban hablando. La otra forma en que Jesús usaba las preguntas era haciéndoles preguntas a ellos. Ahora, recuerda, tienes que aprender a hacer buenas preguntas, porque si haces malas preguntas, obtendrás mala información. Tienes que aprender a hacer buenas preguntas. Y Jesús lo hacía. Una buena pregunta le dará al maestro perspectiva de cómo se encuentra la vida del alumno. ¿Qué es lo que él piensa? ¿Qué es lo que no entiende? ¿Qué es lo que entiende? ¿Cuáles son sus luchas? Un buen maestro. Esto le permite al maestro adentrarse en la mente del estudiante y comprender cuáles son sus luchas. ¿Qué es lo que necesita saber? ¿Cuál es la mejor forma de ayudarle? Y Jesús lo hizo, no solamente respondió a sus preguntas, sino que les hizo preguntas. Y un buen comunicador aprende a hacer esto. Una buena pregunta en el momento correcto será capaz no solo de comunicar algo, sino de conectarse con la audiencia. Y al conectar con la audiencia te darás cuenta de cómo están espiritualmente y también mentalmente, qué es lo que piensan. Y de esta manera podrás ayudarles más eficazmente. La tercera forma en la que Jesús usaba preguntas es la siguiente. Jesús cuestionaba sus respuestas. Notemos la manera en que esto comenzó. Comienza respondiendo preguntas, luego Él les hace preguntas, ellos le responden, y cuando le responden, el tercer nivel es que Él cuestiona sus respuestas. Permíteme darte una ilustración al respecto. Jesús, antes de la crucifixión, Él sabía que iba a ser un evento enorme. Va a hacer que su mundo se desmorone, nadie va a comprender qué es lo que está ocurriendo. Así que Él intenta prepararlos para ayudarles a saber qué es lo que viene y qué es lo que tienen que hacer. Él les pregunta, ¿en verdad creen que yo soy el Mesías? Y ellos dijeron, sí, creemos que eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y los mira a los ojos y les dice, ¿en verdad creen? ¿Por qué estará cuestionando su respuesta? Jesús está haciéndolos pensar en un nivel más profundo. Él está haciendo que se examinen a sí mismos si realmente están siendo honestos en lo que están diciendo. Porque podemos ser gente muy religiosa, con dichos muy religiosos y solo escupir palabras sin siquiera pensar en lo que decimos. Jesús no permitió que esto ocurriera. Jesús usaba las preguntas, cuestionando sus respuestas, para hacerles pensar en lo que acaban de decir. ¿En verdad creen?
¿En verdad? Esta es una forma de enseñanza excelente, porque la meta del Maestro, y esto fue lo que hizo Jesús, y yo he intentado moldear mi propio ministerio de esta manera tanto como me es posible. La meta del Maestro es más que solo impartir información. Y esa no es mi meta, para nada. No me interesa en hacer que la gente crea que soy muy listo, o inteligente, o ignorante. Eso es intrascendente, no podrá importarme menos. No me importa lo que la gente opine de mí, lo que es importante para mí es que yo quiero comunicar información que pueda comprenderse, que pueda recordarse y que también pueda ser puesta en práctica. Y quiero repetirlo, porque he visto a tantos predicadores que solo escupen información y son una fuente interminable de información, pero son datos inútiles. A nadie le importa. Yo no quiero ser un almacén de datos inútiles. Quiero conectar con las personas y cambiar sus vidas a través de la verdad. Quiero ser capaz de comunicar información que pueda comprenderse, que se pueda recordar y que pueda ponerse en práctica. Si no, estoy desperdiciando su tiempo y mi tiempo. Es más que solo un dicho. Hay quien dice, el maestro no ha enseñado hasta que el alumno ha aprendido. Y vaya si es verdad. Eso fue lo que hizo Jesús. Y ya que lo hizo tan bien, seguimos hablando de las historias que Él contó hace 2000 años. Esa es comunicación excelente. Esa es una maestría en comunicación y podemos aprender ese estilo e imitarlo, seguirlo y podrá ayudarnos a llegar a ser mejores comunicadores al compartir las buenas nuevas de Jesús. Que Dios te bendiga en tu vida cristiana.